X, pero de repente tengo esa pérdida de interés. Voy perdiendo el interés. Ya no quiero estudiar, ya no quiero ir al trabajo. Prestemos atención, y quienes vivimos alrededor también prestemos atención a esto. ¿Quién tiene fatiga? Fatiga constante. Muy bien. Fatiga constante. Me siento siempre como cansado, como que no tengo ganas de hacer nada. Estoy continuamente teniendo ganas de estar acostado, de estar allí sentado sin hacer nada. Pero seguimos. A ver, problemas. Problemas de sueño o apetito. Problemas del sueño o apetito. ¿Qué pasa con esto? Tengo problemas de sueño, no consigo dormir en las noches, me despierto, se me va el sueño, me desvelo. Y no es que me pase un solo día, sino que me pasa consecutivamente. No solo eso, pierdo el apetito, soy de buen comer, como bien, me gusta la comida, me gusta todo, pero empiezo a perder ese gusto por alimentarme, por comer. Empiezo a dejar de lado las cosas que me gustan comer. Eso es otro síntoma. Y por último, vamos a escuchar cuál es el otro. Pensamiento de culpa, inutilidad o incluso muerte. Muy bien. Pensamientos de inutilidad, incluso de culpa e incluso muerte. Acá vemos 3 puntos también. Nuestros pensamientos. Empezamos a pensar negativo, empezamos a pensar cosas que no es normal de nuestro día a día, porque nosotros normalmente somos alegres, estamos bien, nos sentimos bien, tenemos buenos pensamientos, pero de repente nuestros pensamientos empiezan a cambiar. Entonces empezamos a sentir estos síntomas. Tomen en cuenta cada uno de los síntomas, repásenlo, cada uno de estos síntomas. Sentimiento persistente de tristeza o vacío, pérdida de interés en actividades, fatiga constante, problema de sueño o apetito, pensamiento de culpa, inutilidad o incluso de muerte. Estos síntomas nosotros tenemos que tomarlos en cuenta para ver qué puede estar pasando en nosotros si sentimos algo así. Y también puede servirnos para los que nos rodean si vemos a alguien que nos dice alguno de estos síntomas. Prestemos mucha atención. Gracias, chicos, se pueden sentar. Y seguimos. ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué hablamos de esto aquí en la iglesia hoy? Porque la iglesia, ¿qué es? ¿Qué es la iglesia? Es una familia. ¿Qué más la iglesia que se menciona mucho? ¿Dónde viene quién a la iglesia? ¿Cómo? Gracias. Es la familia de Dios, pero es un hospital. Porque ¿quiénes vienen a la iglesia? Todos los que estamos enfermos. ¿Por qué decimos todos los que estamos enfermos? Porque todos somos pecadores y todos sufrimos de alguna situación, de algún pesar, de algún dolor. Todos sentimos una necesidad que la sabemos individualmente y por eso venimos a la iglesia. Porque queremos estar en comunión con Dios, en comunión con los hermanos, queremos alabar, queremos orar unos por otros para justamente poder ir sanando nuestras enfermedades, nuestras heridas. Falta de fe. Esa cosa es del diablo, solo ora más. Esto nos dicen a veces las personas que están dentro de la iglesia porque nosotros nos sentimos mal y comentamos con ellos de que nos sentimos con alguno de estos síntomas que vimos recién. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. En Isaías 61:1 dice: Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, Jesús nos acepta a todos así como estamos, porque el único que puede sanarnos es Él. Nosotros podemos, sí, conversar con las personas, tal vez tenemos a alguien especial que podemos contarle lo que nos pasa y nos va a dar un abrazo, va a orar por nosotros, pero ¿quién es el que al final de todo va a hacer la obra en nosotros? Dios. Y Él va a ser el que nos va a sanar.
La fe no siempre elimina el dolor, pero la fe nos sostiene en medio de ella. Si no tuviéramos esa confianza, esa fe en Dios, ¿cómo podríamos atravesar diferentes circunstancias que puedan acontecernos? Por eso es que nos aferramos a Dios. El amor de Dios también se puede manifestar de otras maneras. ¿Y cuáles son estas maneras? Una de ellas es la terapia. A veces necesitamos hacer terapia, un acompañamiento temporal, pastoral, con algún pastor que conoce de psicología y nos puede guiar también en estos temas de depresión. Medicación si fuera necesario, y eso también nos lleva entonces a asistir a un psiquiatra o un psicólogo que estemos necesitando, porque para eso están los médicos aquí que el Señor nos puso. Comunicación sincera con hermanos que escuchen sin juzgar, eso también es muy importante. Ahora, nuestro enfoque como iglesia: validar el sufrimiento no minimiza el dolor del otro. O sea, ojo, ¿cómo nosotros podemos pensar? Nosotros no pensemos cuando vamos a hablar con una persona viene a hablar con nosotros de ciertos dolores, sino que oremos y pidamos a Dios que nos ayude a saber cómo ayudar a esa persona o cómo dirigir a esa persona hacia alguien que tenga la capacidad de poder ayudarla si nosotros no la tenemos. Ofrecer ayuda práctica y espiritual, como recién hablábamos, la oración, pero también escuchar, empatía y orientación profesional si se necesita, como también lo dijimos hoy de los médicos, psiquiatras o psicólogos. El saber escuchar y el tener empatía. ¿Qué es tener empatía? A ver si alguien me dice qué es tener empatía. Sí, se da. Ponerse en el lugar de la otra persona. Ahí está, ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, antes de dar mi opinión, ponerme en el lugar de la persona para saber un poquito de lo que ella puede estar sintiendo antes de yo decir alguna cosa que pueda herir a esa persona. ¿Cuán importante es esto? Y romper el silencio. Predicar que Dios no nos condena por estar mal emocionalmente, sino que levanta. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros pensamos, o en alguna vez tal vez lo pudimos pensar, que eso no podía suceder en nuestras vidas, pero sí puede suceder en nuestras vidas. Está la depresión, está la ansiedad, el estrés, todas estas enfermedades que son muy actuales y que lamentablemente casi todos hemos pasado por ellas, o estamos pasando, o estamos atravesando algo así. Entonces necesitamos entender que la iglesia tiene que apoyar, tiene que ayudar y conducir a nuestros hermanos hacia el lado que necesiten. Pero no criticar ni tampoco juzgar, porque nosotros no tenemos ese derecho. El único que puede juzgar es Dios. Y ahora vamos a ver qué personajes de la Biblia sufrieron síntomas como los que ya estuvimos hablando. Hay personajes de la Biblia que sufrieron. En Primera de Reyes 19, del 1 al 8, nos habla sobre un profeta muy conocido. Así que vamos a Primera de Reyes 19. A ver si alguien se acuerda de qué estamos hablando cuando hablamos de Primera de Reyes 19. A ver quién se acuerda. A ver si alguien se acuerda así de memoria. No es Samuel. Elías, el profeta Elías. En Primera de Reyes 19, del 1 al 8, nos dice lo siguiente. Acá dio Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí al peor de los castigos, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día
conducía por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Elías, un personaje muy conocido. ¿Saben lo que había hecho Elías antes? Había juntado todos los profetas de Baal en una montaña. ¿Y qué había pasado con los profetas de Baal? Todos habían sido muertos porque se había puesto una ofrenda, y si los dioses de los profetas hacían que la ofrenda se quemara, entonces ellos tenían razón. Pero si el Dios de Israel, el Dios de Elías, que es el día Elías, quemaba la ofrenda, entonces Elías era el que tenía la razón. ¿Y qué pasó? Se quemó la ofrenda de Elías. O sea que había vivido un acontecimiento maravilloso. Más o menos cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Un acontecimiento maravilloso que festejaron, alabaron y cantaron al Señor. Pero a Elías, ¿qué le pasó? Cuando escuchó que la reina Jezabel, que era muy malvada, era una reina de esa época que realmente era terrible lo que ella hacía, se asustó y tuvo miedo. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a enfrentarnos a alguna situación tenemos miedo? A ver, yo tengo miedo muchas veces de enfrentarme a ciertas circunstancias y no tengo miedo de decirlo. Es normal que tengamos miedo cuando vamos a enfrentar situaciones a lo que no estamos acostumbrados. Y acá Elías tuvo miedo, así que se fue corriendo y se fue lejos, cerca de un arroyo donde no había nadie, y allí se echó debajo de un enebro, nos dice la historia, y deseó morir, porque no quería que nada le pasara de eso que podía suceder, que él empezó a pensar: la reina me va a perseguir, la reina me va a matar. Entonces él le dijo a Dios que ya está, basta, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo les pregunto y no me contesten: ¿cuántos de ustedes alguna vez dijo: basta, ya no doy más, quiero morir? No me lo contesté. Pero es muy posible que muchos de los que estamos hoy acá lo hayamos sentido, porque a veces las cargas que llevamos son más fuertes y a veces llega un momento que decimos: basta, ya está, Señor, no quiero más. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Vino el ángel, tocó a Elías y le llevó, ¿qué le llevó? Le llevó comida. Y le dijo: allí está el agua, acá tenés comida. Lo alimentó. ¿Qué hace Dios con nosotros cuando Él ve que nosotros estamos, que no damos más y vamos a Él? ¿Qué hace Dios con nosotros? Él nos cuida, Él nos ampara, Él nos protege, Él nos ayuda a levantarnos. Eso fue lo que hizo con Elías. Pero no fue con el único que hizo eso. Tenemos otro relato en la historia que es tremendo. Es el relato de Job. Todos conocemos la historia de Job. Una familia grande, con muchos hijos. Pero Job pasó por una tragedia muy grande también. Job perdió todo lo que tenía, incluso los hijos. Y algo más perdió él: su salud. Él estaba en una enfermedad terrible, terrible, que no podía soportar la picazón, el dolor, el sufrimiento de la enfermedad que él sufría. Y miren lo que dijo Job. Vamos a Job capítulo 3, versículo 11, para leer qué fue lo que Job dijo en ese momento. Job capítulo 3 y versículo 11. Él dijo lo siguiente: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no aspiré al salir del vientre? Esto dijo Job en Job capítulo 3, versículo 11. Y les voy a dar unos datos bien interesantes de Job. Job fue un hombre justo, temeroso de Dios. Enfrentó pérdidas, hijos, salud, riqueza, apoyo familiar.
cayó en tristeza profunda y deseó morir. Pero al final vemos algo poderoso. Dios estaba trabajando en silencio, en ese dolor que Job sentía. Y al final de todo, Job fue levantado nuevamente. Dios recompensó esa fe que tuvo Job y confianza en Dios. A pesar de lo que él sentía, él confió que Dios lo iba a levantar. Y así fue. Tenemos otro personaje bíblico que es muy conocido también. Y es un rey. Es un rey que hizo todo lo que se puedan imaginar. ¿Quién puede ser? No, David. El rey David. Un poeta. ¿Saben? El rey fue conocido como un amigo conforme al corazón de Dios. Un amigo de Dios conforme al corazón de Dios. Y David era un pecador. Hizo muchas cosas malas. Aparte de matar, él cometió adulterio, él mandó matar, hizo muchas cosas malas. Pero David también se arrepintió. Y Salmos 42:5 nos dice, vamos a leer ahí en Salmo 42:5, donde nos dice: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. O sea, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la depresión, ¿qué hizo? Fue y dijo: ¿por qué te abates? Miren las palabras: alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Esto dijo David. Y bueno, y todos conocemos, ¿no?, que David expresó su dolor sin vergüenza. Él no tuvo problema en estar delante de Dios y decirle al Señor lo que le estaba sucediendo, lo que le estaba pasando. Habló con Dios en medio de su tristeza, y aunque por ahí no sentía ganas de hablar con Dios, él lo hizo igual. Nos enseñó que es posible tener fe aún con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que aunque estés sufriendo, que aunque esté dolido tu corazón y aunque tengas que llorar, no dejes de creer en Dios, no dejes de confiar en Él, porque Él te va a dar la solución, Él te va a sanar. ¿Qué es lo que Él hace? Él nos sana. Puede llevar un tiempo, pero Él nos sana. Puede quedarnos el recuerdo, pero Él nos sana, Él nos cura. Y recuerden que Dios es un Dios perfecto, y cuando Él hace una cura, Él la hace como completa. Completa, completa, completa. Y ahora vamos a ir a otro personaje. Este personaje que yo les voy a hablar ahora, quiero que todos estén muy atentos. Hay alguien que sufrió más que todos, incluso más que nosotros. ¿Quién es? Jesús. Vamos al texto bíblico, Isaías 53:3. Vamos al texto porque es muy importante leerlo. Isaías 53:3. El que lo tenga lo puede leer. Fuerte, por favor. Isaías 53. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Escucharon lo que dice el texto? Despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús también enfrentó una tristeza profundísima. ¿Saben que Jesús, de tanta tristeza que él sufrió, qué pasó con él? ¿Recuerdan? Su sudor. ¿De qué? De sangre.
Y eso es a causa de una gran tristeza profunda que ninguno de nosotros hemos experimentado. Porque esa clase de sudor que sudó Jesús se menciona científicamente, médicamente, y es algo que causa un sufrimiento extremo, extremo, extremo. Eso lo causó todo el sufrimiento que nuestro Señor Jesús llevaba sobre sí del pecado de todo el mundo. No es poca cosa, porque el pecado de todo el mundo me estoy refiriendo hasta nuestro tiempo y hasta el tiempo en que Cristo venga a buscarnos. Todo ese pecado el Señor Jesús llevaba en sus hombros. Mateo 26, 38. Miren lo que dijo Jesús. Mateo 26, 38. Veintiséis, 38. ¿Sí? Léelo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ahí está. ¿Qué dijo Jesús? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, tenemos el mejor ejemplo de dolor, de sufrimiento, de angustia, de depresión. El mejor ejemplo. No solo tenemos a los profetas, tenemos a un rey y tenemos a Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él dice que si Él venció, nosotros con su poder seremos más que vencedores. ¿Ustedes creen esto? Amén. Si ustedes creen esto, les puedo asegurar que por lo que estén pasando, van a salvarse, van a salir adelante, van a vencer, porque Jesús venció y nos dijo que nosotros vamos a vencer. Entonces no tenemos que dudar ni por un minuto, ni por un minuto. Y yo les voy a pedir ahora, porque pedí la colaboración de otros chicos, y les voy a pedir que pasen al frente con los cartelitos que tienen un color amarillo. Por favor, pasen al frente los del cartelito amarillo. Rapidito, pasamos. Las nenas. Entonces, el número 1 que empieza con no. Acá, por favor, de este lado. Leemos. No sufras en silencio. No sufras en silencio. No sufras en silencio. ¿Qué quiere decir esto? No te aísles. Busca ayuda. Busca a alguien con quien hablar. Y si no confías en nadie para hablar, busca a quién. A Dios. El mejor escucha que tenemos. Parte 2. Busca ayuda espiritual y emocional. Eso. Busca ayuda espiritual y emocional. ¿Cuál es la ayuda espiritual que nosotros podemos buscar? La oración. La oración es la mejor ayuda que nos puede dar el estar en conexión con el Señor. Poder arrodillarnos, poder suplicar, llorar, porque Él nos escucha. Lloremos, derramemos nuestro corazón al Señor. Y ahí nosotros vamos a encontrar un cambio en nuestra vida. Pero hagámoslo de corazón sincero, abriendo plenamente el corazón al Señor. También acá en este mundo el Señor nos dejó al psicólogo y nos dejó también a los psiquiatras. Si es necesario, vayamos. Por algo los dejó. Ellos nos van a ayudar. Yo conozco muchas personas que han ido y les ha hecho bien
junto con la ayuda del Señor. Ahora, cuidado. Cuidado con los juicios. Cuidado con los juicios. Cuán importante. La iglesia debe ser un lugar de acogida, un lugar que abrace, que conduzca, que ayude a fortalecer la fe y no a perder la fe. Y no a sentirnos que nos juzgan. La iglesia tiene que ser ese hospital, ese lugar donde vamos y nos sentimos bien, porque allí encontramos palabras de aliento. El dolor no es el final. El dolor no es el final. Miren qué importante este último punto. La cruz parecía el fin. ¿Para quién la cruz pareció el fin? ¿Para quién? Para Jesús. Pero fue el comienzo de la resurrección. Dios transforma el dolor en vida. Y es así, hermanos. Tenemos que tener esa seguridad, hermanos, amigos que nos están acompañando, que no suframos en silencio. No podemos hacer eso, no nos escondamos. Busquemos ayuda espiritual y emocional. Ojo nosotros mismos, los juicios que hacemos. No debemos hacer juicios, porque nosotros no somos jueces de nada. El dolor no es el final. ¿Qué es el final? Cuando venga a criar con Él, ese va a ser el final. Recuerden, no suframos en silencio. Tengamos cuidado de la manera que hablamos. Y lo más importante, el dolor no es el final. Gracias, chicos. Lamentaciones 3, 21 al 23 dice lo siguiente. Vamos a leer. Lamentaciones 3, 21 al 23. Es un libro que se encuentra entre Jeremías y Ezequiel. Lamentaciones 3, 21 al 23 dice: pero esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi Dios. Ahí no lo dice, pero yo lo agrego. Grande es tu fidelidad, mi Dios. Porque justamente porque Él es misericordioso, es que nos ayuda a salir de estas situaciones que en este mundo estamos pasando y sufrimos y nos duele. Y es verdad, sufrimos, nos duele, lloramos, nos angustiamos, nos estresamos. Pero tenemos un Dios. Y es ese Dios que nos está tendiendo la mano y que nos está diciendo: hijo, acá estoy. Y estoy dejando herramientas para ayudarte. Estoy dejando a tus hermanos de la iglesia para que te ayuden. Estoy dejando a los psicólogos, si es necesario que vayas, que te ayuden. Al psiquiatra, si es necesario para que vayas, que te ayuden. Estoy acá, te dice el Señor. Acá estoy. No te niegues a recibir mi ayuda, porque lo único que puede hacer, aunque tengamos los médicos que nos ayudan, porque nos guían, nos conducen, nos ayudan a poder estabilizarnos, porque a veces necesitamos que nos estabilicemos, porque lo que estamos atravesando es muy fuerte y no conseguimos salir solo adelante. Necesitamos de esos médicos, pero lo tenemos a Él, al mayor de todos los médicos, a Dios. A ese Dios que nos ama profundamente, porque si no nos amara de la manera que nos ama, no habría mandado a su Hijo, Jesús, que pasó por cosas peores de lo que nosotros podemos pasar
dio su vida por mí, por ti, por cada uno de los que estamos en este mundo y que lamentablemente muchos no ven todo el sacrificio que Jesús hizo y no se dan cuenta que Él nos ama y que cuando decimos que nos sentimos mal, en vez de acudir a Él, vamos a lugares que no tenemos que ir. Nos aferramos a cosas que no nos tenemos que aferrar, como droga, alcohol, prostitución y otras cosas, porque pasa, la gente se desespera y va a esas cosas y se olvida que Jesús está como el Padre del Hijo pródigo, abriendo sus brazos y diciendo: hijo, aquí estoy, ven a mí, porque el único que puede realmente curarnos es Él. Los demás que nos va poniendo el Señor son ayudas, las necesitamos, pero Él es el único que puede hacer la cura final. Entonces, mis hermanos, Isaías 41:13 dice, vamos a leer ya finalizando, Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Y es verdad. ¿Qué seríamos sin Dios? ¿Qué seríamos? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué impresionante, qué versículo. Si estás pasando por depresión, si estás pasando por angustias, si estás pasando por cualquier situación emocional y tienes una Biblia, marca en tu Biblia Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Es así. Es así, es el único que puede sostenernos. Ya terminando, le voy a pedir a Gonzalo que pase, que vamos a cantar un canto para finalizar, pero no puedo cerrar este mensaje sin decirte algo. Este mes es un mes para tomar conciencia, pero es un mes también para acercarnos más a Dios, porque hay gente allá afuera que por ahí necesita tu ayuda, por ahí necesita tu hombro, por ahí necesita tu abrazo. Estemos para dárselo a aquellos que lo necesitan. Yo sé que hay personas que tienen más facilidad para dar ese abrazo, esa charla. Los que no tenemos esa facilidad, oremos. Oremos por esa persona que necesita. Invitemos a esa persona a la iglesia a conocer más de Dios, a conocer más del amor infinito que Dios tiene. Y recordémosles a esa persona, por eso digo, graben este texto, recordemos a esta persona. Jehová te está diciendo, tu Dios, yo soy tu Dios, te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros. Y mi invitación es: recuerda, Dios te ama y quiere que tú seas feliz. Que a pesar de ese sufrimiento, ese dolor, que te va a ir curando, porque Él tiene ese poder, y te va a sanar, te va a restaurar, Él también quiere que seas feliz. Quiere que sonrías, como sonreías antes. Quiere que estés alegre. Quiere que sepas que Él va contigo. Incluso, en este momento yo no lo recuerdo, pero hay una poesía que habla de las huellas. Y dice: en la arena va caminando. Y de repente la persona le pregunta: pero Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. El Señor le responde: esas huellas que tú ves en la arena son mis huellas, porque yo te llevo en mis brazos. Es así, así de simple.
Cuando más tú crees que estás solo, no estás solo. El Señor te está llevando en sus brazos. Porque Él nos ama tanto, 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 que nosotros no entendemos. Pero su amor es tan grande, tan grande, tan grande, que qué bueno sería que todos entendieran cuánto nos ama Dios. Y cuánto queremos que como hoy nosotros lo estamos adorando en su día santo, porque Él nos crea, Él nos creó y Él nos ama, que todos sepan esa verdad y que Él siempre va a estar cuidando de cada uno de nosotros. Creamos porque Él lo hace, hermanos y amigos que están presentes. Creamos en ese amor infinito de nuestro Dios. Y vamos a alabar al Señor ahora. Vamos a hacerlo con el canto que habíamos marcado hoy. Y al finalizar queremos entregarles también unas tarjetitas. Vamos a orar después del canto. Y tenemos unas revistas acá que hablan sobre depresión y hablan sobre ansiedad y sobre estrés. Si alguien la quiere, no dude en pedirla, porque nos va a ayudar para poder también ser una ayuda para nuestro corazón. Vamos a alabar al Señor.